Sunny Hills Apple, diseñado por Kengo Kuma y Asociados, es un proyecto en Omotesando, Tokio. El comercio que ejerce en este local es una tienda muy reconocida de queque de piña, el cual es uno de los dulces tradicionales de Taiwán. Ellos les ofrecen queque y té de cortesía a sus clientes al ingresar sin importar si van a comprar del local o no. El manejo de lo tradicional en combinación con su filosofía alternativa se complementa con la intención de Kengo Kuma de reinterpretar la tradición constructiva a través del lenguaje contemporáneo, destacando así la importancia de la madera como material decorativo y estructural que ha estado profundamente enlazado con la cultura del país. La envolvente del proyecto convierte la tienda en un espacio que juega con la luz, generando una atmósfera que remite tanto a la idea de un bosque urbano como a la tradición artesanal. Con ello, esta obra no solo cumple con la función de un espacio comercial, sino que también le otorga al usuario una experiencia sensorial que no se impone, sino que introduce ligereza, transparencia y un carácter acogedor a su contexto urbano. El proyecto Habitar el Río de Erazo Pugliese fue creado para el Concéntrico 2025, el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño en Logroño. Este festival se enfocó en hacer conciencia sobre la importancia de la naturaleza y de preservarla, además de incentivar el espacio colectivo y no tan individual como sucede en las ciudades. Entonces, este proyecto se ubicó en la orilla norte del río Ebro, entre un muelle que estaba subutilizado y el mismo margen del río que cambia conforme las estaciones. Entonces, esto sirvió para unificar esta estructura construida por el hombre y lo no construido, lo natural. Después del festival, el proyecto se trasladó al río Uribón en las montañas cerca de Logroño también, y sigue funcionando como un espacio colectivo para ver las actividades que ocurren en el río y el paisaje. En Stony Hills, el sistema estructural se fundamenta en el principio de la unión tridimensional de listones de madera entrecruzados, inspirado en la técnica tradicional japonesa Hikogugumi o entramado infernal. Este principio genera un entramado que es autoportante y además distribuye las cargas de manera uniforme sin depender de muros portantes o marcos rígidos convencionales. A diferencia de las cuadrículas tradicionales de 90 grados, el sistema Hikogugumi que se usa en Stony Hills utiliza uniones en tres dimensiones con piezas combinadas en ángulos de 30 y 60 grados. ¿Cuál es el principio que fundamenta el sistema estructural primario? Con respecto al proyecto de habitar el río de Arazzo Pugliese, el principio que fundamenta el sistema estructural primario es el entramado modular, un conjunto de elementos verticales, siendo estos montantes de madera, y elementos horizontales, vigas y listones de amarre, siendo que las piezas fueron prefabricadas en A Coruña y posteriormente montadas in sitio en Logroño, funcionando como un sistema modular. El material principal de Stony Hills es la madera de ciprés hinoki, nativo de Japón y Taiwán. Es madera de alta calidad, resistente a la pudredumbre y aromática. La estructura completa está conformada casi en su totalidad por listones de este material. ¿Cuáles son los materiales predominantes en dicho sistema? El sistema estructural de habitar el río está compuesto principalmente por madera en paneles contrachapados y piezas de carpintería de sección maciza, definiendo así parte de la identidad de la construcción. El montaje se resuelve con fijaciones metálicas, cosa indispensable para un ensamble prefabricado. Finalmente, aparte del sistema primario, se utilizan telas semitraslúcidas blancas, las cuales cumplen la función de cubiertas livianas. Ahora, cuando hablamos del ensamblaje de estas piezas, las uniones se realizan mediante ensambles de carpintería tradicional japonesa, sin clavos ni tornillos visibles. Se utilizan encastres y muescas donde cada listón se entrelaza con otro en ángulos precisos, logrando estabilidad por fricción y compresión, tal como lo hablamos en la primera pregunta, tal como el higokugumi, que se basa en un entramado de madera que no utiliza uniones metálicas o elementos adicionales para su conexión. Asimismo, Stony Hills se sostiene así mediante encajes y sistemas de interconexión. ¿Qué tipo de uniones se emplean en el ensamblaje de los componentes estructurales primarios? Como se mencionó antes, el sistema estructural de habitar el río se resuelve principalmente mediante uniones mecánicas con tornillería y herrajes metálicos. El montaje de los elementos se apoyó en tornillos autotaladrantes y elementos de anclaje metálicos específicos para entramados ligeros. En los puntos de apoyo contra el muelle de hormigón se utilizan anclajes metálicos que fijan la estructura a la losa ya existente, dándole así más estabilidad a la estructura. ¿De qué manera el sistema estructural y los materiales cualifican al espacio arquitectónico? El sistema estructural que se usó está formado por un tipo de entramado de madera basado en la técnica japonesa Jigoku-gumi, donde las piezas de madera se ensamblan sin tornillos ni clavos, solo con encajes precisos en la madera.
Este tipo de enrejado genera toda una experiencia espacial. Desde afuera ya contrasta bastante con las fachadas de concreto y vidrio en Tokio, pero desde adentro la luz que se recibe en el espacio a través de la trama de madera genera sombras y un ambiente cálido en el lugar. ¿De qué manera el sistema estructural y los materiales cualifican, adjetivan o dan carácter al espacio arquitectónico? Utilizando paneles de contrachapado y telas agrícolas, lograron controlar la luz y el viento, eh, invitando a una interacción táctil e íntima con el entorno fluvial, pero también de la ciudad. Con la utilización de materiales livianos como la madera y estas mismas telas que mencioné antes, no se impone sobre el espacio, sino que se fusiona con su entorno, dándole un carácter bastante tranquilo y natural a la estructura, y además que está cerca del río y su estructura no se interpone sobre el paisaje, sino se unifica como parte del mismo. ¿Cómo se realiza la transferencia de cargas al terreno desde el sistema estructural primario? El entramado de madera funciona como una clase de piel estructural. Cada unión transmite parte de las cargas hacia los puntos de apoyo de la estructura. Las piezas se entrecruzan en 3 direcciones, formando una red tridimensional en la que se reparten las cargas de manera uniforme. En vez de que todo el peso se concentre en piezas aisladas, la malla los distribuye hacia la base, la cual tiene un sistema de cimientos oculta. ¿Cómo se realiza la transferencia de cargas al terreno desde el sistema estructural primario? Bueno, esta estructura no está unida al suelo, sin embargo, el peso de la cubierta, al igual que el de los paneles, se distribuye gracias a las columnas de madera que distribuyen el peso junto a las vigas, una estructura primaria que se repite múltiples veces una tras otra, que es un sistema planar de marcos, básicamente una serie de estos que con ayuda de la base y la estructura que soporta los paneles de contrachapado y la tela agrícola le dan un refuerzo a estos marcos, además de las múltiples vigas que los unen, tanto en los marcos de la estructura primaria como la estructura secundaria para la cubierta y el piso. ¿Cuál es la geometría base que organiza la propuesta arquitectónica y estructural? La geometría utilizada nace de la tradición japonesa Jigokugumi, un sistema de entramado ortogonal de piezas de madera. Solo que Kengo Kuma utiliza este sistema en 3 direcciones, generando una retícula triangular tridimensional, en la que se generan beneficios como que el envolvente deje pasar luz y aire al interior y que sea estable y no genere deformaciones. En cuanto a la geometría que se maneja en este proyecto, se concentra principalmente en formar la estructura a través de piezas de madera modulares que se repiten en forma de costillas y que están organizadas en un sistema de pórtico estabilizándose mutuamente. La estructura secundaria de este proyecto es una malla tridimensional de madera cuya forma define la atmósfera del lugar. Esta actúa no solo como una envolvente, sino que también como soporte de los cerramientos. Esta retícula se articula con la estructura primaria del edificio a través de anclajes puntuales que transfieren la carga hacia los muros principales. Adicionalmente, cada pieza de madera se apoya y se eleva por patas de metal, protegiéndolas también de la humedad del suelo. De esta manera, la malla adquiere una rigidez adicional a la que ya le otorga su técnica tradicional constructiva, Jingokugumi. En cuanto a la estructura secundaria, esta está conformada principalmente por las vigas y los elementos de madera que son ensamblados en el muelle por medio de perfiles metálicos. Los arcos de madera repetidos funcionan como una estructura portante que se articula entre sí, estabilizando la estructura. Uniones metálicas desmontables que están encargadas de unir los paneles o contrachapado a los pilares de la fachada norte y marcos atornillados a la estructura que permiten posesionar la envolvente. En este proyecto, los elementos de la estructura terciaria se integran directamente a la retícula tridimensional de piezas de madera, es decir, la estructura secundaria. Los paneles de madera contrachapada de 12 milímetros se ensamblan siguiendo el mismo ritmo de la envolvente, sirviendo así como una extensión de esta y respetando la continuidad visual del edificio. Estos se fijan apoyándose a la malla de madera y con uniones discretas. En cambio, los vidrios y aperturas se sujetan a los marcos metálicos ocultos al exterior que se anclan a la misma trama o a la estructura primaria. En cuanto al sistema terciario, en este se pueden incluir los paneles o contrachapado de la fachada norte destinados a evitar el deslumbramiento y ayudar con la ventilación, que son fijados con tornillería, las tablas implementadas para la elaboración de las bancas de los pilares de la fachada sur, el entablillado del suelo en las zonas de descanso o circulación que se apoyan en largueros que de igual forma están fijados con tornillería y puestos sobre el muelle, y los elementos de sombra, las losas de tela que se tensan entre los marcos principales.